Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo construir nuestro amor propio. Es un tema bastante complejo, pero bueno, antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal haciéndole clic acá abajo en el botoncito rojo y activando la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y ahora sí, empecemos. Cuando hablamos de amor propio, hablamos también de autoestima, ¿no? De esta forma de qué visión tenemos sobre nosotros mismos. Entonces hay que revisar ciertos aspectos para poder empezar a construir y a mejorar este amor propio y esta autoestima. El primer punto que tenemos que analizar es cuál es nuestro diálogo interno sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos decimos? Esta vocecita que tenemos dentro, ¿qué nos dice continuamente sobre nosotros mismos? Porque es muy común tener el látigo, ¿no? Siempre a mano, pero el abrazo, el mimo, es como más difícil de tenerlo. Entonces, analizar qué nos decimos de nosotros mismos en continuación. Frenar un poco la pelota y prestar atención a cómo nos tratamos, qué nos decimos de nosotros mismos. A veces somos muy estrictos, muy rígidos, muy exigentes. Y por ahí con otra persona no seríamos tan así. Entonces, empezar a evaluar un poco qué diálogo interno estamos teniendo sobre nosotros mismos. El segundo aspecto a tener en cuenta es un poco qué absorbimos de otras personas como verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros hasta los 7 años creamos un software interno, ¿no? Yo siempre uso esa analogía. No, este software que creamos hasta los 7 años no es propio, sino que es absorbido de las personas más cercanas. Mamá, papá, maestros, abuelos, hermanos. Y en el trayecto de estos 7 años vamos absorbiendo un poco de cada uno y así vamos construyendo nuestro propio software. ¿Qué pasa? A partir de ahí vamos generando creencias limitantes en muchos aspectos. Y vamos tomando como verdades absolutas cosas que por ahí nos decían otras personas. Y por ahí va desde lo chiquito, ¿no? De decirnos que por ahí mamá nos decía, fulanita es muy distraída, y terminamos creyendo realmente que esto era así, hasta cosas por ahí un poco más crueles, ¿no? Vos sos un inútil o no servís para nada. ¿Y qué pasa? Terminamos creyendo también eso, que realmente era así. Entonces, en muchos casos y por experiencia propia y también que lo veo con mis alumnos, tenemos que empezar a evaluar si este software que tenemos realmente nos sirve, realmente nos potencia, nos mejora, nos aumenta este amor propio o no, si nos aumenta esta autoestima o no. Y te diría que en un casi 95% este software hay que reemplazarlo por completo. Porque terminamos creyendo cosas que en realidad no son. Y lo único que provocamos es autoboicotearnos, lastimarnos. Entonces hay que evaluar un poco este software si realmente vale la pena conservarlo o tenemos que reemplazarlo por completo. ¿Y cómo se reemplaza eso? Con un trabajo de autoconocimiento. No queda otra, ¿sí? Evaluando qué tipo de creencias tenemos. Y ahí te invito a hacer un trabajo interno con bajar al papel, ¿sí? Y evaluar seriamente cuáles son nuestras virtudes, qué cosas buenas tenemos. Porque para las malas las tenemos enseguida, ¿no? Las sacamos enseguida. Pero para las buenas, y medio que nos cuesta identificarlas. Entonces bajalas a un papel y empezá a ser consciente, pero de verdad, qué cosas buenas tenés, qué cosas buenas valora la gente que te quiere, ¿sí? O que las personas que te conocen, para poder empezar a tomar conciencia y agrandar estas virtudes, ¿sí? Y autoconvencernos, ¿no? Que a veces nos cuesta convencernos que somos realmente buenos para algo o que tenemos cosas buenas como virtudes, valores, y que por ahí a veces los tenemos medio olvidados o ni siquiera los terminamos de conocer muy bien. Uno de los aspectos por ahí más difíciles de trabajar para aumentar este amor propio tiene que ver con los límites. Los límites nos cuesta decir que no, nos cuesta imponer nuestras ideas,
Muchas veces por no confrontar con otros terminamos dejando pasar, callamos, no decimos realmente lo que pensamos y lo único que estamos haciendo es lastimarnos a nosotros mismos. Cuando yo tengo muy en claro lo que valgo, ¿sí? No tengo temor justamente a defenderme, a imponer el límite, a decir, ¿sabes qué? Hasta acá, más de esto no puedes pasar. O a decir que no, mira, yo esto no quiero, no lo acepto. Entonces empezamos a trabajar estos límites que tanto nos cuestan. Sé que es difícil, pero la idea es empezar de a poco, dar un primer paso. Empezar a animarnos a decir que no. Y muchas veces no, tenemos una idea en nuestra cabeza que la otra persona se va a ofender, se va a enojar. Y por ahí es un rollo justamente solo nuestro y no es tan así. Entonces anímate a decir un no más seguido. Para construir también mi amor propio tengo que saber cuál es el ideal de mi mejor versión, ¿sí? Cuando yo identifico cómo realmente quiero ser, pero lo tengo muy en claro, con detalles y demás, hasta físicamente, cómo me visto, cómo hablo, cómo pienso. Cuando yo puedo saber exactamente qué es lo que quiero para mi vida, es mucho más fácil construir un camino para poder llegar hasta esa meta. Entonces definí también, bajá papel, cómo podés lograr ser tu mejor versión. ¿Cómo es esta persona, ¿sí? ideal que vos querés para tu vida? Bajala al papel, identificá, y en base a eso vas a poder identificar qué hábitos tenés que cambiar, qué forma de pensar tenés que cambiar, qué tenés que aprender, ¿sí? Porque en muchos casos por ahí necesitamos aprender cosas nuevas y que justamente no nos estamos animando o ni siquiera sabemos que las necesitamos, porque no tenemos definido cuál es mi mejor versión. Otro de los temas que también sé que cuesta y mucho es el dejar de buscar aprobación en el afuera. Estamos más pendientes del qué dirán, ¿sí? Que de hecho te invito a escuchar uno de mis últimos podcasts que justamente hablo esto, de cómo ponemos el peso en el afuera y nos dejamos relegados a nosotros porque realmente sentimos que tiene más peso lo que opinen los demás que lo que nosotros opinamos de nosotros mismos. Entonces, empecé a identificar cuánto de tu accionar es en función de lo que puede opinar otro, lo que pueden opinar mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, la sociedad misma, ¿sí? Y empecé a escucharte un poco más a vos misma, porque de esa forma vas a poder empezar a accionar y siendo fiel a vos misma, ¿no? Empezando a ponerte como prioridad, porque si no te pones como prioridad, nadie lo va a hacer por vos. Y por último, yo sé que todo esto da mucho miedo, ¿sí? El miedo siempre está latente, el miedo al fracaso, el miedo a que no me quieran, el miedo también al qué dirán, el miedo a no ser suficiente, a no ser merecedora. Bueno, todos esos miedos se combaten traspasándolos. Yo siempre tengo una frase que suelo repetir mucho en mis talleres, que es: detrás del miedo está la felicidad, está el éxito. Entonces, ¿por qué? Porque no importa si te va bien o te va mal, siempre vas a aprender algo para poder mejorar. El miedo son estos obstáculos que nos pone la vida para crecer, que no te paralicen, que te sirvan como impulso justamente para crecer como persona, como profesional, como mamá, como mujer, como hombre o lo que sea, ¿sí? Tómalo como un desafío que te pone la vida justamente para llevarte a otro nivel. Cuando cambiamos esta forma de ver los obstáculos, el miedo pierde peso y nos animamos a más, a realmente ir detrás de aquello que nos gusta, ir realmente detrás de esta persona ideal que queremos ser, ¿sí? De esta mejor versión. Y todo eso se logra trabajando el amor propio, trabajando la autoestima, la confianza. Así que no te dejes abatir por todos estos obstáculos que se pueden crear. Tómalos como una oportunidad. Y si tienes dudas y si no sabes cómo empezar, bueno, escríbemelo acá en los comentarios que voy a estar encantada de poder ayudarte. A veces necesitamos como este empujoncito para realmente animarnos a dar el primer paso. Y después es paso a paso. Disfruta el proceso porque cada pasito te va a llevar justamente a tu meta. Me encantaría conocer cómo te llevas con tu amor propio,
para poder conversar, para poder dialogar con vos y ver cómo puedo darte yo, desde mi lugar, ese granito de arena para poder ayudarte a crecer este amor propio y construirlo cada día un poquito más. Y si te gustó este video, dale like, compartilo y te espero como siempre todos los viernes con un nuevo video por este canal. Muchísimas gracias por estar del otro lado.